Dirty Dancing no fue solo una película, fue un latido cultural, la música, el romance, la magia de aquel verano en Kellerman's, y por supuesto, ese levantamiento final que quedó grabado para siempre en la memoria de toda una generación. Pero detrás de las sonrisas inolvidables y de la coreografía perfecta, había una historia mucho más agridulce. Con el paso de los años, muchas de las estrellas de Dirty Dancing enfrentaron pérdidas dolorosas, luchas silenciosas y despedidas que los fans jamás pudieron olvidar. Hoy vamos a recordar a los actores que dieron vida a este clásico eterno, y también a los que se fueron demasiado pronto. Quédate con nosotros, porque algunas de estas historias realmente te van a sorprender. El Dr. Jake Houseman representa a toda una generación de padres, hombres firmes, orgullosos y profundamente entregados a su familia, aunque no siempre supieran demostrarlo con palabras. Jerry Orbach le dio vida con una autoridad serena y una ternura que iba apareciendo poco a poco, de esa manera que muchos espectadores reconocieron al instante porque les recordaba a sus propios padres. Su recorrido dentro de la película, pasando de la desconfianza a la comprensión, le dio a Dirty Dancing una de sus capas más emocionales. Nacido en 1935 en el Bronx, Orbach tenía 51 años cuando interpretó el papel y ya era una figura muy respetada del teatro musical. Después de la película, siguió conquistando al público con trabajos tan recordados como Law y Order y su inolvidable voz de Lumière. Falleció en 2004 a causa de un cáncer de próstata, pero la profundidad emocional que aportó a Jake Houseman sigue intacta. Y cada vez que se vuelve a ver la película, su personaje recuerda algo muy simple y muy poderoso, que el amor entre padres e hijos muchas veces vive en lo que no se dice, pero nunca deja de sentirse. Johnny Castle se convirtió en un símbolo de pasión, libertad y segundas oportunidades gracias a la mezcla irrepetible de intensidad y vulnerabilidad que Patrick Swayze llevó a la pantalla. Incluso hoy, muchos espectadores siguen recordando la electricidad que transmitía en cada escena de baile. La seguridad, la fuerza, la sensibilidad escondida detrás de la apariencia dura y esa honestidad silenciosa que lo hacía imposible de olvidar. Nacido en 1952 en Houston, Swayze tenía 34 años cuando transformó a Johnny en un icono cultural que definió el verano de 1987. Pues su frase "Nadie arrincona a Baby" quedó grabada para siempre en la cultura popular. Después de Dirty Dancing, siguió brillando en películas como Ghost, Point Break y Roadhouse, confirmando que tenía un carisma y una versatilidad excepcionales. Su muerte en 2009, tras una valiente lucha contra el cáncer de páncreas, dejó una huella muy profunda en quienes crecieron viéndolo. Y aún así, cada vez que Johnny levanta a Baby en ese baile final, la sensación es la misma. Patrick Swayze sigue allí, lleno de fuerza, belleza y una presencia que el tiempo no ha podido borrar. Max Kellerman encarna el encanto de una América que ya casi parece un recuerdo. Las vacaciones familiares, los resorts de verano y una forma de disfrutar la vida que hoy se siente cargada de nostalgia. O Jack Weston le dio al personaje una mezcla perfecta de calidez, humor y elegancia discreta, convirtiéndolo en el guardián de un mundo que ya estaba empezando a desaparecer. Nacido en 1924 en Cleveland, Weston tenía 63 años cuando interpretó a Kellerman y ya era un actor veterano con una trayectoria sólida en cine y teatro. En Dirty Dancing, Max representa a ese hombre que cree en la música, en la lealtad, en el valor de las tradiciones y en la magia de reunir a la gente en un mismo lugar cada verano. Su presencia ayuda a que la película respire un aire de época mucho más auténtico. Falleció en 1996 a causa de un linfoma, pero su actuación sigue viva como un puente directo hacia los recuerdos, hacia las vacaciones, los bailes y ese tipo de verano que muchas personas todavía llevan intacto en el corazón. La señora Schumacher aporta a Dirty Dancing ese tipo de humor antiguo, curioso y entrañable que muchos espectadores reconocen al instante porque les recuerda a ciertas figuras inolvidables de las vacaciones familiares de otra época. Paula Truman la interpretó con picardía, observación y una chispa muy especial, logrando que incluso sus momentos más pequeños dejaran huella. Nacida en 1897 en Nueva York, Truman tenía nada menos que 90 años cuando apareció en la película,
después de una carrera larguísima entre Broadway, cine y televisión. Su sola presencia añadía una sensación de profundidad generacional, como si representara a todas esas personas mayores que observaban el mundo con una mezcla de juicio, ironía y afecto silencioso. Había vivido prácticamente toda la historia del espectáculo moderno, y eso se notaba en la forma en que llenaba la pantalla con muy poco. Falleció en 1994, a los 96 años, dejando atrás un legado inmenso como actriz de carácter. Hoy, sus escenas en Dirty Dancing se sienten casi como pequeñas postales de un mundo desaparecido, llenas de memoria, humor y ternura. Robbie Gould sigue siendo uno de esos personajes que el público recuerda con una mezcla de rechazo y fascinación, precisamente porque encarna a la perfección la arrogancia y el privilegio disfrazados de encanto. Max Cantor lo interpretó con una suavidad inquietante, haciendo que Robbie resultara convincente, desagradable y profundamente importante para la carga moral de la historia. Nacido en 1959 en Nueva York, Cantor tenía solo 28 años cuando asumió el papel y ya destacaba por su inteligencia y sensibilidad creativa. Y en Dirty Dancing, Robbie representa ese tipo de joven que muchos espectadores creen haber conocido alguna vez. Educado en apariencia, pero egoísta y cruel cuando realmente importaba. Gracias a él, la película también habla del juicio moral, de la hipocresía y de las heridas que dejan quienes nunca asumen las consecuencias de sus actos. Más allá de la actuación, Cantor también trabajó como periodista y escritor, pero su vida terminó de forma trágica en 1991, cuando murió por una sobredosis de heroína con apenas 32 años. Su paso por el cine fue breve, pero su presencia en Dirty Dancing sigue siendo una de las más duras y memorables de toda la película. Tito Suárez aporta a Dirty Dancing una elegancia musical que conecta la película con una era anterior, más refinada y profundamente marcada por el ritmo en vivo. Charles Penny. Kolb lo interpretó con la naturalidad de alguien que no solo entendía ese mundo, sino que lo había vivido de verdad. Nacido en 1911 en Filadelfia, Kolb tenía 76 años cuando apareció en la película, después de una carrera extraordinaria como leyenda del tap y del espectáculo musical. Su presencia en pantalla no era solo decorativa, traía consigo el peso de toda una tradición artística, la de los clubes de jazz, las noches de verano con orquesta y los músicos que llenaban de alma los salones de baile. En Dirty Dancing, Tito representa exactamente eso, el sonido de una época que ya se estaba alejando, pero que aún conservaba dignidad, estilo y sofisticación. Falleció en 1992 a los 81 años a causa de un cáncer, pero cada escena en la que aparece sigue transmitiendo la sensación de estar viendo a uno de esos artistas que no solo interpretaban música, sino que la llevaban en el cuerpo y en la mirada. Moe Pressman añade a Dirty Dancing una humanidad muy concreta, la del hombre maduro, observador y algo irónico que parece haber visto ya demasiados veranos como para sorprenderse fácilmente. Gary Goodrow le dio al personaje una mezcla encantadora de humor, calidez y sabiduría cotidiana, logrando que sus escenas se sintieran familiares y auténticas. Nacido en 1933 en Malone, Nueva York, Goodrow tenía 53 años cuando participó en la película y ya contaba con una trayectoria importante como miembro fundador de uno de los grupos de improvisación más influyentes de Estados Unidos. En la película, Moe representa a esa generación de visitantes que no está en el centro del romance ni del drama, pero que da al resort una textura real, una vida propia. Su comicidad nunca rompe el tono. Al contrario, ayuda a equilibrar la historia y a recordar que el mundo alrededor de Baby y Johnny sigue lleno de personas con sus propias costumbres, rarezas y memorias. Falleció en 2014 a los 80 años, dejando tras de sí una carrera marcada por la inteligencia, la sensibilidad cómica y una gran capacidad para hacer que personajes aparentemente pequeños se quedaran en la memoria. Jennifer Stoll tuvo una aparición breve en Dirty Dancing, pero incluso así dejó una impresión que todavía hoy conserva algo especial. Nacida en 1962 en Nueva York, tenía solo 25 años cuando formó parte de la película, aportando elegancia, voz a movimiento y esa energía luminosa que ayuda a construir la atmósfera de libertad veraniega que define al film.
Aunque su papel no fuera central, su presencia contribuye a esa sensación de juventud, música y belleza fugaz que atraviesa toda la historia. Stahl también era bailarina y soñaba con desarrollar una carrera artística más amplia, algo que quienes trabajaron con ella recordaron siempre con cariño. Su vida, sin embargo, terminó de forma profundamente trágica en 2001, cuando fue asesinada durante un robo en su apartamento de Manhattan. Tenía apenas 39 años. Ese final convirtió su breve paso por el cine en algo todavía más conmovedor. Hoy, verla en Dirty Dancing produce una sensación doble, la de la alegría joven capturada en pantalla y la de una vida interrumpida demasiado pronto. Su recuerdo permanece como parte silenciosa, pero muy real, de la memoria emocional de la película. Baby Houseman se convirtió en una de las grandes heroínas del cine de iniciación, una joven que pasa de la inocencia a la afirmación personal en un camino que todavía emociona a espectadores de todas las edades. Jennifer Grey la interpretó con una sinceridad muy poco forzada, capturando la torpeza, la curiosidad, el despertar emocional y la valentía que hacían del personaje alguien tan fácil de querer. Nacida en 1960 en Nueva York, Grey tenía 27 años cuando protagonizó Dirty Dancing y ya era conocida por su papel en Ferris Bueller's Day Off. Su química con Patrick Swayze fue una de las claves del fenómeno, hasta el punto de convertir el baile final en una de las escenas más icónicas de la historia del cine romántico. Con los años, Jennifer Grey vivió momentos de exposición y retirada, y más tarde volvió a conquistar al público al ganar Dancing with the Stars en 2010. Hoy, ya en sus 60, sigue siendo una figura muy querida, admirada por su resiliencia y por la honestidad con la que ha contado su propia historia. Para millones de fans, Baby sigue siendo esa joven que se atrevió a descubrir su valor sin dejar que nadie definiera quién debía ser. Penny Johnson es uno de los personajes más conmovedores de Dirty Dancing, una mujer joven marcada por la gracia, la fuerza y una vulnerabilidad que atraviesa toda la película. Cynthia Rhodes la interpretó con una profundidad impresionante, combinando belleza, talento y dolor de una manera que hacía imposible verla como una figura secundaria. Nacida en 1956 en Nashville, sí tenía 30 años cuando asumió el papel y ya venía de trabajos muy recordados como Flashdance y Staying Alive. En Dirty Dancing, Penny encarna una realidad más dura y silenciosa, la de tantas mujeres jóvenes obligadas a cargar con problemas, decisiones y sufrimientos que no siempre podían contar abiertamente. Su historia aporta al film una dimensión social mucho más profunda y también uno de sus núcleos emocionales más intensos. Después de la película, Rhodes decidió alejarse de Hollywood para centrarse en su familia junto a Richard Marx, un gesto que muchos fans interpretaron como coherente con la misma fortaleza silenciosa que transmitía Penny. Hoy, en sus últimos años de la sesentena, sigue siendo recordada como el alma frágil y valiente de la película, una bailarina cuya luz nunca dejó de sentirse. Marjorie Houseman aporta a Dirty Dancing una presencia serena, intuitiva y profundamente maternal, una de esas figuras que sostienen la historia sin necesidad de ocupar el centro. Kelly Bishop la interpretó con una elegancia silenciosa y una fuerza contenida que todavía hoy conmueve. Nacida en 1944 en Colorado Springs, Bishop tenía 43 años cuando dio vida a la madre de Baby, una mujer que observa más de lo que dice y que entiende muchas cosas antes que los demás. En una película llena de emociones intensas, Marjorie representa el equilibrio, la contención y esa forma de apoyo que no necesita grandes discursos para dejar huella. Más tarde, Bishop volvería a convertirse en un rostro inolvidable de la televisión como Emily Gilmore en Gilmore Girls. Pero para muchos espectadores, su trabajo en Dirty Dancing sigue siendo una de sus interpretaciones más cálidas y humanas. Hoy, ya con más de 80 años, continúa siendo admirada por su trayectoria, su presencia escénica y la honestidad que aportó a cada papel. Marjorie Houseman permanece como uno de los corazones tranquilos de la película, una madre que acompaña desde la discreción, pero cuya influencia nunca deja de sentirse. Lisa Houseman aporta a Dirty Dancing ligereza, humor y ese tipo de encanto un poco torpe que resulta inmediatamente reconocible para cualquiera que haya vivido vacaciones familiares,
comparaciones entre hermanos o momentos de incomodidad adolescente. Jane Brooker le dio al personaje una mezcla encantadora de simpatía y a inseguridad y comicidad que convirtió su famosa actuación musical en uno de los momentos más recordados de la película. Nacida en 1958 en Falls Church, Virginia, tenía 29 años cuando interpretó a Lisa y supo equilibrar muy bien el viaje más serio de Baby con una energía más espontánea y cercana. Aunque no fuera el centro del relato, Lisa encarna algo profundamente familiar. Esa hermana que a veces parece vivir en otro tono, pero que también forma parte del recuerdo emocional de un verano irrepetible. Después del film, Brooker participó en algunos proyectos más antes de orientar su vida hacia la escritura y la familia. Hoy sigue siendo recordada con mucho cariño por los fans, precisamente porque Lisa representaba algo muy humano: el humor, la incomodidad y la ternura de crecer sin saber muy bien cómo destacar, pero dejando igualmente una huella entrañable. Neil Kellerman aporta a Dirty Dancing el retrato de un joven privilegiado, seguro de sí mismo y algo perdido dentro del mundo que cree dominar. Lonnie Price lo interpretó con ironía, matices y una ligereza que hacía del personaje alguien reconocible sin volverlo completamente caricaturesco. Nacido en 1959 en Nueva York, Price tenía 28 años cuando se puso en la piel del heredero del resort, ese hijo del dueño que representa tanto las ventajas como las limitaciones de haber crecido protegido por una posición cómoda. En pantalla, Neil es elegante, algo arrogante y muy hijo de su época, pero también transmite una cierta torpeza emocional que lo vuelve más real. Más allá de Dirty Dancing, Lonnie Price construyó una carrera extraordinaria como director de teatro y musicales, ganándose enorme prestigio en Broadway y en el ámbito escénico estadounidense. Hoy, ya en sus 60, es una figura respetadísima del teatro. Para quienes vuelven a la película, Neil sigue siendo un recordatorio de esa clase de joven que parecía tenerlo todo, pero que en el fondo también estaba buscando un lugar, una identidad y una manera de encajar en un mundo que cambiaba más rápido de lo que imaginaba. Stan, el miembro del personal de entretenimiento en Dirty Dancing, aporta al resort una calidez y una comicidad muy terrenal, de esas que ayudan a que el lugar se sienta vivo, lleno de trabajadores reales detrás de toda la magia veraniega. Wayne Knight lo interpretó con un sentido del humor muy preciso y una expresividad que hacía memorable incluso un papel pequeño. Nacido en 1955 en Nueva York, tenía 32 años durante el rodaje, mucho antes de convertirse en una figura nacionalmente famosa gracias a Seinfeld. En la película, Stan representa a todos esos empleados que no protagonizan la historia de amor, pero que sostienen el ambiente, la música, las actividades y el mundo entero donde esa historia puede ocurrir. Su presencia ayuda a que Kellerman's parezca un lugar auténtico, con rutinas, trabajadores y humanidad detrás del decorado. Con el tiempo, Knight se volvió una figura muy reconocible por su voz, su comicidad y su habilidad para robar escenas con apenas unos segundos. Hoy, con 70 años, sigue siendo admirado por esa capacidad tan rara de transformar cualquier intervención en algo inolvidable. Para muchos fans, Stan sigue siendo una pequeña joya nostálgica dentro del universo de Dirty Dancing. Billy Kostecki, el primo de Johnny Castle, es uno de los héroes silenciosos de Dirty Dancing, un personaje marcado por la lealtad, la bondad y una fuerza moral que no necesita imponerse para sentirse profundamente real. Neil Jones lo interpretó con una sinceridad extraordinaria, aportando al personaje una humanidad que resuena incluso en sus escenas más pequeñas. Nacido en 1960 en Wichita, Kansas, tenía 27 años cuando se unió al reparto, y su presencia ayudó a mostrar otra cara del resort, la de los trabajadores que sostienen todo desde el esfuerzo, la complicidad y el apoyo mutuo. Billy no es ruidoso ni espectacular, pero sí profundamente necesario. En muchos sentidos, representa la dignidad de quienes viven lejos del centro de atención, y aún así terminan siendo esenciales para que otros puedan salir adelante. Después de Dirty Dancing, Neil Jones desarrolló una carrera sólida en cine, televisión y teatro, siempre muy valorado por interpretaciones honestas y llenas de matiz. Hoy sigue siendo una figura respetada dentro de la profesión. Para los fans de la película, Billy permanece como símbolo de esa bondad discreta
que a veces termina siendo más memorable que cualquier gesto grandilocuente. Vivian Pressman aporta a Dirty Dancing sofisticación, tensión y una ambigüedad fascinante. Interpretada por Miranda Garrison, Vivian es una de esas mujeres que entran en escena y cambian inmediatamente la energía del lugar. En pantalla, combina elegancia, deseo, control e inseguridad de una forma muy compleja, convirtiéndose en uno de los personajes secundarios más magnéticos del film. Nacida en 1950, Garrison tenía 37 años cuando asumió el papel, y además de actuar, fue una figura clave detrás de las cámaras como coreógrafa, ayudando a dar forma a varios de los movimientos y secuencias que hicieron inolvidable la película. Su interpretación capta muy bien el ambiente del resort, ese mundo donde el glamour, la jerarquía social y las emociones reprimidas conviven en la misma pista de baile. Más tarde, Garrison siguió vinculada al cine y a la danza, aportando su talento a otras producciones ligadas al movimiento y a la narración corporal. Hoy, ya en sus 70, sigue siendo celebrada tanto por su trabajo en escena como por su enorme contribución al lenguaje visual de Dirty Dancing. Vivian permanece como una figura elegante y peligrosa, imposible de olvidar dentro del mosaico emocional de la película. Aunque su aparición en Dirty Dancing sea breve, Anton Pagan aporta al resort una energía muy auténtica, la de quienes hacen que ese mundo funcione entre bastidores sin ocupar nunca el centro del escenario. Nacido en 1959 en Nueva York, tenía 28 años cuando participó en la película, ofreciendo una presencia que ayuda a construir el ritmo cotidiano del lugar: trabajo, camaradería, esfuerzo y sueños modestos entre el bullicio de un verano lleno de música. Esa clase de personajes, aunque pequeños, son importantes porque hacen que el universo de la película se sienta creíble y habitado. Después del film, Pagan siguió desarrollando una carrera sólida en cine y televisión, con apariciones en títulos como Carlitos Way, The Sopranos y Law y Order. También trabajó como escritor y defensor de una mayor representación latina en las artes, convirtiéndose en una voz respetada dentro y fuera del mundo del entretenimiento. Hoy, en sus 60, sigue siendo admirado por su compromiso, su autenticidad y su capacidad para dejar huella incluso en papeles breves. En el legado de Dirty Dancing, Anton Pagan representa a todos esos artistas cuya aportación discreta ayuda a sostener la verdad del conjunto. Para muchos espectadores que crecieron escuchando la radio de los años dorados, ver aparecer a Cousin Brucey Morrow en Dirty Dancing es como reencontrarse con una voz amiga dentro de una película ya llena de recuerdos. Antes incluso de su breve aparición en pantalla, Bruce Morrow ya era una leyenda absoluta de la radio estadounidense, y una de esas personalidades capaces de conectar música, emoción y juventud con solo abrir el micrófono. Nacido en 1935 en Brooklyn, se convirtió en Cousin Brucey a finales de los 50 y más tarde dominó las ondas de Nueva York en WABC, llegando incluso a presentar a los Beatles en su histórico concierto de Shea Stadium. En Dirty Dancing, no solo aparece como mago del resort, sino que también aporta su voz y trabajó como consultor musical de época, ayudando a que la película sonara exactamente como debían sonar aquellos veranos de principios de los 60. Su presencia suma una capa extra de autenticidad y nostalgia. Hoy, cada vez que se le ve o se le escucha en la película, funciona como un puente entre dos memorias muy poderosas: la del cine romántico y la de la era dorada de la radio musical. Y así vive el legado de las estrellas de Dirty Dancing, que ya no están con nosotros. Artistas que dejaron su talento, su emoción y momentos inolvidables en una de las historias de amor más queridas del cine. Y aunque muchos de ellos se fueron demasiado pronto, su magia sigue viva cada vez que vuelve a sonar esa música, cada vez que regresamos a Kellerman's y cada vez que esta película nos recuerda lo que significó para toda una generación. ¿Y tú? ¿Qué actor o personaje de Dirty Dancing te conmovió más? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estos homenajes a las leyendas del cine y la televisión, no olvides dar like, suscribirte a Timeless Cast Español y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.